Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Los cementerios siempre me han parecido sitios extraños, no solo por lo obvio, sino porque hay algo en el aire que se siente diferente, como si las personas que ya no están aquí todavía quisieran decirnos algo importante. Lo que voy a contarte no es una historia inventada, es algo que me pasó a mí, Carlos Mendoza Ruiz, de Guadalajara, Jalisco, hace apenas 3 meses. Todavía no puedo dormir bien por las noches, y cada vez que cierro los ojos, vuelvo a ver esas imágenes que ojalá pudiera borrar de mi mente para siempre. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica de textiles donde había trabajado durante 8 años. La situación económica estaba muy difícil en casa. Mi esposa María estaba esperando nuestro segundo hijo, y mi niña de 4 años, Sofía, necesitaba medicinas caras para su asma. Fue mi cuñado Roberto quien me habló del trabajo. Me dijo que el cementerio municipal estaba buscando a alguien para el turno de noche. El trabajo consistía en hacer rondas cada 2 horas para asegurarme de que todo estuviera en orden, nada más. El pago era bueno, muy bueno para hacer un trabajo tan sencillo. Eso debió haberme puesto a pensar, pero la desesperación no te deja ver las cosas con claridad. Necesitaba ese dinero. El primer día fui a hablar con el señor Ramírez, el administrador del cementerio. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos muy claros que me daban cierta desconfianza. Cuando le dije que venía por el trabajo de vigilante nocturno, su expresión cambió completamente. Se quedó callado durante varios segundos como si estuviera pensando muy bien lo que iba a decirme. Luego me preguntó si realmente necesitaba el trabajo. Le dije que sí, que era urgente. Asintió lentamente y me explicó las reglas. Debía llegar a las 10 de la noche y irme a las 6 de la mañana. Tenía que caminar por todo el cementerio cada 2 horas, llevando una linterna y un radio para reportar cualquier cosa extraña. Me advirtió que algunas veces los jóvenes se metían por las noches a hacer travesuras y que si veía algo así, debía llamar de inmediato a la policía, pero luego me dijo algo que me extrañó mucho. Me pidió que nunca, bajo ninguna circunstancia, me acercara a la sección más antigua del cementerio, la que estaba en la parte de atrás, después de la capilla. Me dijo que esa área tenía problemas de estructura y que era peligroso caminar por ahí de noche. Acepté el trabajo sin hacer más preguntas. Necesitaba ese dinero más de lo que me preocupaban las advertencias de un señor mayor que probablemente solo quería asustarme. Mi primer día de trabajo fue un martes. Llegué puntualmente a las 10 de la noche. El señor Ramírez me estaba esperando en la entrada principal con las llaves y el equipo que iba a necesitar. Me mostró la caseta pequeña donde podía descansar entre rondas. Me explicó cómo usar el radio y me dio un mapa del cementerio marcando la ruta que debía seguir. La caseta era muy sencilla. Tenía una mesa, una silla, un pequeño refrigerador y un baño. En la pared había un reloj viejo que hacía un ruido extraño cada vez que se movían las manecillas. También había una repisa con algunos libros viejos y una radio pequeña para escuchar música. Cuando el señor Ramírez se fue, me quedé completamente solo. El cementerio de noche era muy diferente a como se veía de día. Las sombras de los árboles creaban formas extrañas sobre las lápidas, y el viento hacía ruidos raros entre las ramas, pero no me asusté. Había trabajado turnos nocturnos antes en la fábrica, y estaba acostumbrado a estar despierto cuando todo el mundo dormía. Además, pensé que un cementerio de noche no podía ser más peligroso que caminar por las calles de la ciudad a esas horas. Mi primera ronda la hice a las 12 de la noche. Tomé la linterna y salí de la caseta. El cementerio era más grande de lo que pensaba. Tenía varias secciones divididas por caminos de tierra, y cada sección tenía diferentes tipos de tumbas. Algunas eran muy sencillas, solo una cruz de madera con el nombre de la persona. Otras eran más elaboradas, con lápidas de mármol y hasta pequeñas estatuas. En la parte del centro, había un área con mausoleos familiares, construcciones más grandes donde enterraban a familias completas. Todo estaba muy silencioso.
Solo se escuchaba el ruido de mis pasos sobre la tierra y el viento moviéndose entre las hojas de los árboles. De vez en cuando pasaba algún carro por la calle que estaba junto al cementerio, pero por lo general, era un silencio total. Terminé mi primera ronda sin problemas. No vi nada extraño, no escuché nada raro. Regresé a la caseta y me puse a leer uno de los libros que estaban en la repisa para pasar el tiempo hasta la siguiente ronda. Pero cuando fueron las 2 de la mañana, algo cambió. Salí para hacer mi segunda ronda y de inmediato noté que el aire se sentía diferente. Más pesado, como cuando va a llover, pero no había nubes en el cielo. La luna estaba llena y brillaba mucho, lo cual me ayudaba a ver mejor, pero también hacía que las sombras se vieran más profundas y oscuras. Comencé mi recorrido por la ruta normal, pero cuando pasé junto a la capilla que estaba en el centro del cementerio, escuché algo. Al principio pensé que era un gato o algún animal, pero el sonido era diferente. Parecía como si alguien estuviera llorando muy bajito. Me detuve y escuché con más atención. El sonido venía de la parte de atrás de la capilla, justo en dirección a la sección antigua que el señor Ramírez me había dicho que no visitara. El llanto era muy suave, casi como un susurro, pero era claramente de una persona. Mi primer pensamiento fue que tal vez alguien se había metido al cementerio y estaba ahí haciendo alguna travesura, como me había explicado el administrador. Pero algo en ese llanto me daba mucha tristeza. No sonaba como alguien que estuviera jugando o molestando, sonaba como alguien que realmente estaba sufriendo mucho. Caminé despacio hacia el sonido, tratando de no hacer ruido con mis pasos. Cuando llegué a la esquina de la capilla, vi que había un pequeño sendero que llevaba hacia la parte antigua del cementerio. El sendero estaba cubierto de hierba alta, y se veía como si nadie hubiera caminado por ahí en mucho tiempo. El llanto se escuchaba más claro ahora. Era definitivamente una mujer, y sonaba como si estuviera muy desesperada. Pensé que tal vez alguien había perdido a un familiar hace poco, y había venido a visitarlo por la noche para estar a solas con su dolor. A pesar de la advertencia del señor Ramírez, decidí acercarme un poco más. No podía dejar a una persona sufriendo ahí sola, especialmente si era una mujer que podía estar en peligro. Caminé muy despacio por el sendero, alumbrando con mi linterna hacia adelante. Las lápidas en esta parte del cementerio eran muy diferentes a las de la sección principal. Eran mucho más viejas. Algunas estaban rotas o cubiertas de musgo. Los nombres que alcanzaba a leer tenían fechas de muchos años atrás, algunos de principios del siglo pasado. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba, pero no podía ver a nadie. La hierba estaba muy alta y había muchos árboles que bloqueaban la luz de la luna. De repente, el llanto se detuvo completamente. Me quedé inmóvil, esperando a ver si volvía a escuchar algo. El silencio era total ahora. Ni siquiera se escuchaba el viento. Era como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me volteé rápidamente, alumbrando con la linterna hacia atrás, pero no había nadie ahí. El sendero por donde había venido estaba vacío, pero estaba completamente seguro de haber escuchado pasos, como si alguien estuviera caminando sobre las hojas secas que cubrían el suelo. Decidí regresar a la caseta. Tal vez mi mente me estaba jugando trucos por ser mi primera noche. Además, había desobedecido las instrucciones del señor Ramírez, y no quería perder el trabajo el primer día. Mientras caminaba de regreso, sentí como si alguien me estuviera siguiendo. Varias veces me volteé para alumbrar hacia atrás, pero nunca vi nada. Sin embargo, la sensación de que había alguien más ahí conmigo era muy fuerte. Cuando llegué a la caseta, estaba sudando mucho, a pesar de que la noche estaba fresca. Me senté en la silla y traté de calmarme. Pensé que tal vez había sido algún animal, o que mi imaginación me había jugado una mala pasada por estar nervioso en mi primer día de trabajo, pero cuando revisé el reloj, me di cuenta de algo muy extraño. Cuando había salido para hacer la ronda eran las 2 de la mañana exactas, pero ahora el reloj marcaba las 4:10. Había estado fuera más de 2 horas cuando yo estaba seguro de que habían pasado solamente unos 20 o 30 minutos. Intenté convencerme de que el reloj estaba mal,
o que tal vez yo había perdido la noción del tiempo por estar concentrado en los ruidos que había escuchado. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A las 4:30 decidí hacer mi siguiente ronda. Aunque todavía faltaba tiempo, quería asegurarme de que todo estuviera normal y tratar de olvidar lo que había pasado antes. Esta vez me mantuve alejado de la sección antigua y seguí exactamente la ruta que me habían marcado. Todo parecía estar en orden. No escuché más llantos, no vi nada extraño, no sentí que me estuvieran siguiendo, pero cuando pasé frente a un mausoleo familiar que estaba cerca del centro del cementerio, algo llamó mi atención. La puerta del mausoleo estaba ligeramente abierta, y por la rendija salía una luz muy tenue, como la de una vela. Esto sí era algo que debía reportar. Alguien definitivamente se había metido al cementerio y estaba dentro de esa construcción. Tal vez eran los jóvenes de los que me había hablado el señor Ramírez, o tal vez alguien que buscaba refugio para pasar la noche. Me acerqué con cuidado al mausoleo. Era una construcción de piedra gris, con columnas a los lados y un techo triangular como una pequeña iglesia. En la parte de arriba tenía grabado el apellido Morales y una fecha, 1924. La puerta era de hierro forjado con vidrios, y efectivamente estaba entreabierta. La luz que salía de adentro era muy débil, y parpadeaba ligeramente, como si fuera una vela que estaba a punto de apagarse. Toqué la puerta suavemente y dije en voz baja: Disculpe, ¿hay alguien ahí? Este lugar está cerrado al público durante la noche. No hubo respuesta, pero la luz se movió, como si alguien hubiera movido la vela del lugar. Empujé la puerta un poco más y asomé la cabeza. Adentro había 3 tumbas, una en cada pared, con placas de mármol que tenían nombres y fechas grabados. En el centro del pequeño espacio había efectivamente una vela encendida, puesta sobre el suelo, pero no había nadie más ahí. La vela estaba completamente sola, encendida en medio de ese lugar cerrado, sin que hubiera ninguna persona que la hubiera puesto ahí. Y lo más extraño de todo era que la vela parecía nueva, como si alguien la hubiera encendido hace pocos minutos. En ese momento sentí un frío terrible que me recorrió todo el cuerpo, y supe que tenía que salir de ahí inmediatamente. Cerré la puerta del mausoleo rápidamente y caminé hacia la caseta lo más rápido que pude sin correr. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué, me senté y traté de pensar con lógica sobre lo que había visto. Tal vez alguien había estado ahí antes y había olvidado apagar la vela. O tal vez el viento había cerrado la puerta después de que esa persona se fuera. Tenía que haber una explicación normal para todo lo que estaba pasando, pero en el fondo sabía que algo estaba muy mal. Decidí llamar al señor Ramírez para reportar lo que había visto. Tomé el teléfono que estaba en la caseta y marqué su número. El teléfono sonó muchas veces antes de que contestara. Su voz sonaba cansada y un poco molesta por la hora. Señor Ramírez, soy Carlos, el vigilante nuevo. Disculpe que lo llame tan tarde, pero encontré algo extraño. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego me preguntó qué había pasado. Le conté sobre el llanto que había escuchado cerca de la sección antigua, aunque no le dije que me había acercado hasta ahí. También le hablé de la vela encendida en el mausoleo de la familia Morales. Cuando terminé de explicar, el señor Ramírez no habló durante varios segundos. Finalmente me dijo que apagara la vela y que cerrara bien la puerta del mausoleo. Me pidió que no me acercara más a la sección antigua por ningún motivo, y que si volvía a escuchar algo extraño, no investigara, sino que me quedara en la caseta hasta la mañana. Su tono de voz era muy serio, casi como si estuviera preocupado o asustado. Eso me dio aún más miedo. Después de colgar el teléfono, me quedé pensando en lo que me había dicho. ¿Por qué había sido tan específico con sus instrucciones? ¿Por qué no quería que investigara si escuchaba algo? ¿Qué sabía él que yo no sabía? A pesar de todo, necesitaba el trabajo. Decidí que haría exactamente lo que me había dicho. No me acercaría a la sección antigua, apagaría la vela del mausoleo, y si pasaba algo más, me quedaría en la caseta hasta que amaneciera. Salí otra vez para ir al mausoleo de los Morales. Esta vez caminé muy rápido, sin mirar hacia los lados, enfocado solamente en llegar, apagar la vela y regresar. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada completamente. Esto me extrañó mucho,
porque yo estaba seguro de haberla dejado entreabierta cuando salí corriendo. La empujé para abrirla, pero estaba cerrada con llave desde adentro. ¿Cómo podía estar cerrada con llave desde adentro si no había nadie ahí? Alumbré con la linterna a través de los vidrios de la puerta. La vela seguía encendida, pero ahora había algo más. En el suelo, junto a la vela, había flores frescas, rosas rojas que se veían como si las hubieran cortado hace pocas horas. No habían estado ahí cuando yo había mirado la primera vez. Estaba completamente seguro de eso. Regresé a la caseta casi corriendo. Ya no sabía qué pensar. Tal vez había otra entrada al mausoleo que yo no había visto. Tal vez alguien más tenía llaves y había entrado después de que yo me fuera. Tenía que haber una explicación lógica. Decidí no salir más hasta las 6 de la mañana. Me quedé en la caseta tratando de leer para distraerme, pero no podía concentrarme. Cada ruido me ponía muy nervioso. Cerca de las 5 de la mañana, cuando ya casi amanecía, escuché que alguien tocaba la puerta de la caseta. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves pero claros. Me levanté de la silla muy despacio. ¿Quién podía estar ahí a esa hora? El señor Ramírez no tenía por qué venir hasta las 6, cuando terminara mi turno. ¿Quién es?, pregunté sin abrir la puerta. No hubo respuesta, pero volvieron a tocar. Toc, toc, toc. Los mismos 3 golpes suaves. Miré por la ventana pequeña que tenía la caseta, pero no pude ver a nadie. Había empezado a salir el sol, pero todavía estaba oscuro, y las sombras de los árboles cubrían la entrada. Los golpes se repitieron una tercera vez, pero ahora sonaban más insistentes. Tomé mi linterna y abrí la puerta lentamente. No había nadie ahí. Salí de la caseta y alumbré hacia todos lados. El cementerio estaba completamente vacío. No había ni una sola persona a la vista, y no se escuchaba ningún ruido de pasos alejándose o de alguien escondiéndose. Pero en el suelo, justo frente a la puerta de la caseta, había algo que me heló la sangre. Había una rosa roja, exactamente igual a las que había visto en el mausoleo. Estaba puesta ahí con mucho cuidado, como si alguien la hubiera dejado especialmente para mí. Junto a la rosa había una nota pequeña escrita a mano con letra muy elegante. La tomé con manos temblorosas y la leí. Carlos, necesito que me ayudes. Ven a la sección antigua cuando oscurezca otra vez. Por favor, no me abandones como hicieron los demás. La nota estaba firmada con un nombre: Elena. En ese momento llegó el señor Ramírez para relevarme del turno. Cuando me vio parado ahí con la nota en las manos y la rosa en el suelo, su cara se puso completamente blanca. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó con voz temblorosa. Le expliqué lo que había pasado. Cuando terminé, él tomó la nota y la leyó. Sus manos también temblaban. Carlos, me dijo muy serio, tienes que prometerme que no vas a volver mañana en la noche. Le pregunté por qué, pero él solo negó con la cabeza. Hay cosas en este cementerio que es mejor no despertar. Elena lleva muchos años buscando a alguien que la ayude, pero todos los que lo han intentado... No terminó la frase. ¿Todos los que lo han intentado qué?, le pregunté. Nunca más regresaron a sus casas, me dijo mirándome directamente a los ojos. Y sus familias nunca volvieron a saber de ellos. Me pagó por mi primera noche de trabajo y me pidió otra vez que no regresara. Pero cuando llegué a mi casa y vi a mi esposa embarazada y a mi niña con tos por su asma, supe que no tenía opción. Necesitaba ese dinero. Y por alguna razón que no podía explicar, sentía que Elena realmente necesitaba mi ayuda. Esa noche, a pesar de las advertencias del señor Ramírez, regresé al cementerio. Esta vez no fui a la caseta. Llegué directamente a las 10 de la noche y caminé hacia la sección antigua. Ya había tomado mi decisión. Si Elena necesitaba ayuda, yo iba a dársela. Tal vez el señor Ramírez solo estaba tratando de asustarme por alguna razón que yo no entendía. El sendero hacia la parte antigua estaba más claro esta vez, como si alguien hubiera cortado la hierba durante el día. La luna volvía a estar llena, y podía ver todo con bastante claridad sin necesidad de usar mucho la linterna. Cuando llegué a la sección antigua, inmediatamente noté que algo era diferente. Muchas de las lápidas viejas tenían flores frescas, todas rosas rojas como la que había encontrado en la caseta. Era como si alguien hubiera estado decorando toda el área especialmente para mi visita. Elena, dije en voz no muy alta, estoy aquí,
Vine como me pediste en la nota. Al principio no pasó nada, pero después de unos minutos escuché de nuevo el llanto que había oído la noche anterior. Esta vez sonaba más cerca y más claro. Era definitivamente una mujer joven, y parecía estar muy triste. Siguiendo el sonido, caminé entre las lápidas hasta llegar a una que era diferente a todas las demás. Era de mármol blanco, muy bien cuidada, y se veía mucho más nueva que las otras. En la parte de arriba tenía grabado Elena Morales, 1902-1924, murió esperando a su amor verdadero. El llanto parecía venir directamente de esa tumba. «¿Elena? ¿Eres tú?», pregunté acercándome más a la lápida. El llanto se detuvo inmediatamente y entonces escuché una voz. Era suave y dulce, pero tenía algo extraño, como si viniera de muy lejos. «Carlos, gracias por venir. Sabía que eras diferente a los demás. Sabía que no me ibas a abandonar». Miré hacia todos lados, pero no podía ver a nadie. La voz parecía venir del aire mismo. «¿Dónde estás?», le pregunté. «No puedo verte». «Estoy aquí, Carlos, siempre he estado aquí, esperando a alguien que pudiera ayudarme». «¿Qué necesitas que haga?». Hubo un silencio largo. Luego la voz volvió a hablar, pero ahora sonaba más triste. «Llevo más de 100 años esperando a que Miguel regrese por mí. Me prometió que se casaría conmigo, pero se fue del pueblo y nunca volvió. Murió en la ciudad, lejos de aquí, sin cumplir su promesa. Lo siento mucho, Elena, pero no entiendo cómo puedo ayudarte. Necesito que traigas a Miguel aquí conmigo. Necesito que estemos juntos para poder descansar en paz». No entendía lo que me estaba pidiendo. Miguel había muerto hace muchos años. ¿Cómo podía traerlo? Como si hubiera leído mis pensamientos, Elena continuó hablando. «Miguel está enterrado en el cementerio de San Pedro, en la ciudad. Si traes sus restos aquí y los pones junto a los míos, podremos estar juntos para siempre, y yo podré descansar». Esto me parecía muy extraño, pero le dije que lo intentaría. Le pregunté cómo podía encontrar la tumba de Miguel en un cementerio tan grande. «Yo te guiaré», me dijo, «pero tienes que hacerlo esta misma noche, no puedo esperar más». En ese momento sentí algo muy raro. Era como si una fuerza invisible me estuviera jalando, obligándome a levantarme y caminar hacia la salida del cementerio. No era mi propia voluntad, sino como si alguien más estuviera controlando mis movimientos. Caminé como en un sueño hasta mi carro, que había dejado estacionado afuera del cementerio. Subí y manejé hacia la ciudad, sin pensar realmente en lo que estaba haciendo. Era como si Elena estuviera dentro de mi cabeza, dirigiendo cada uno de mis movimientos. Llegué al cementerio de San Pedro cerca de las 2 de la mañana. Era mucho más grande que el municipal y tenía una seguridad mejor. Pero extrañamente, cuando llegué a la entrada principal, la reja estaba abierta. Caminé entre las tumbas siguiendo una sensación extraña, como si supiera exactamente hacia dónde tenía que ir. No usé la linterna porque sabía exactamente por dónde caminar, aunque nunca había estado ahí antes. Después de caminar durante varios minutos, llegué a una tumba sencilla con una lápida de piedra gris. El nombre grabado decía: Miguel Herrera, 1898-1950. Descanse en paz. Sin pensar en lo que estaba haciendo, me arrodillé junto a la tumba y comencé a cavar con mis propias manos. La tierra estaba blanda, como si alguien más hubiera cavado ahí recientemente. No sé cuánto tiempo estuve cavando. Perdí completamente la noción del tiempo, como me había pasado la noche anterior. Solo sabía que tenía que llegar hasta el fondo y encontrar lo que Elena necesitaba. Cuando mis manos tocaron algo duro, supe que había llegado al lugar correcto. Era una caja de madera muy vieja. La saqué de la tierra y la abrí. Adentro había huesos muy viejos y pedazos de tela descompuesta. Tomé todo lo que pude cargar y lo puse en una bolsa que había encontrado junto a la tumba. Regresé a mi carro y manejé de vuelta al cementerio municipal. Todo el tiempo sentía como si Elena estuviera conmigo, guiándome y diciéndome qué hacer. Cuando llegué a la sección antigua, ella me estaba esperando. Esta vez pude verla claramente. Era una mujer joven, muy hermosa, con un vestido blanco largo y el cabello negro recogido. Pero había algo terrible en sus ojos. Estaban completamente negros, sin ningún color,
y cuando me miraba sentía como si me estuviera viendo directamente el alma. «Gracias, Carlos», me dijo con una sonrisa que me dio mucho miedo. «Ahora ya podemos estar juntos, Miguel y yo». Señaló un hoyo que estaba junto a su lápida. Era exactamente del tamaño perfecto para poner los restos que yo había traído. Puse la bolsa en el hoyo y comencé a cubrirla con tierra. Mientras lo hacía, Elena comenzó a brillar con una luz muy extraña, como si estuviera hecha de niebla blanca. Cuando terminé de llenar el hoyo, Elena se acercó más a mí. Su sonrisa se había vuelto aún más terrorífica. «Ahora Miguel y yo podemos descansar juntos», me dijo. «Pero tú, Carlos, tienes que quedarte aquí para asegurar que nunca nos separen otra vez». En ese momento entendí todo. Los otros vigilantes que habían desaparecido. ¿Por qué el señor Ramírez me había advertido que no regresara? Elena no solo quería que trajera a Miguel, también quería que me quedara para proteger su tumba para siempre. Traté de correr, pero no podía mover mis piernas. Era como si estuvieran pegadas al suelo. «No puedes irte, Carlos», me dijo Elena. «Ya formas parte de este lugar, como los demás que me ayudaron antes que tú». Fue entonces cuando los vi. Otros hombres parados entre las lápidas mirándome con ojos vacíos. Todos tenían la misma expresión perdida, como si fueran zombies. Reconocí a uno de ellos por una foto que había visto en el periódico hacía varios años. Era el vigilante que había desaparecido antes que yo. «Ellos también me ayudaron», dijo Elena. «Y ahora todos cuidamos de Miguel y de mí, para siempre». Sentí como mi cuerpo comenzó a cambiar. Mis manos se volvieron más pálidas y cuando traté de hablar mi voz sonaba diferente, como si viniera de muy lejos. Supe que nunca regresaría a casa. Nunca volvería a ver a mi esposa embarazada ni a mi niña con asma. Nunca conocería al hijo que estaba por nacer. Ahora formo parte del cementerio, como los demás hombres que trataron de ayudar a Elena. Durante el día dormimos bajo la tierra, pero en las noches caminamos entre las tumbas, cuidando que nadie perturbe el descanso de Elena y Miguel. Y esperamos. Esperamos a que llegue otro vigilante nuevo, alguien que necesite dinero desesperadamente y que no haga caso de las advertencias. Porque Elena siempre encuentra la manera de convencer a alguien más para que la ayude. Y una vez que lo hace, ese alguien se queda aquí para siempre. Si algún día te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en un cementerio, y el pago parece demasiado bueno para ser verdad, por favor, no aceptes. No cometas el mismo error que cometí yo, porque algunos lugares nunca te dejan ir una vez que entras en ellos, y algunos favores nunca terminan de pagarse. ¿Alguna vez has sentido que un lugar está vivo, aunque debería estar en silencio? No hablo de un simple escalofrío, o de imaginar cosas en la oscuridad. Hablo de esa sensación que te aprieta el pecho, como si la tierra misma tuviera ojos y supiera quién eres. Eso fue lo que viví cuando empecé a trabajar en el cementerio del silencio. Un lugar viejo y olvidado donde los árboles parecen susurrar y las sombras nunca están quietas. Mi nombre es Sofía. Y esta es la historia de las noches más aterradoras de mi vida. Un recuerdo que todavía me hace temblar. Todo empezó por un trabajo que nadie quería, pero que me llevó a descubrir algo que nunca debía haber visto. Era principios de marzo y yo estaba en las últimas. Había perdido mi trabajo en una tienda, y el dinero apenas me alcanzaba para la renta. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vi un anuncio pegado en un poste. Se necesita vigilante nocturno para el cementerio de El Silencio. Pago semanal sin experiencia. No sonaba como el mejor plan, pero no tenía muchas opciones. Llamé al número, y una voz seca me dijo que llegara al atardecer. «Trae una linterna buena y no hagas preguntas tontas», dijo el hombre. Pensé que era una forma de asustarme. Ojalá le hubiera hecho caso. Llegué al cementerio de El Silencio cuando el sol ya se estaba escondiendo. El lugar estaba al borde del pueblo, detrás de una reja oxidada y rodeado de árboles torcidos que parecían vivos. Las lápidas estaban desordenadas, algunas tan viejas que no se leían, otras rotas como si el tiempo las hubiera aplastado. La maleza cubría los caminos, y el aire olía a tierra húmeda y a algo ácido que no podía identificar. La reja chirrió cuando la abrí, y un frío me recorrió la espalda, aunque todavía no hacía tanto frío. El hombre que me contrató, don Eusebio, estaba esperándome junto a una caseta pequeña cerca de la entrada.
Era flaco con el pelo blanco y unos ojos que no parpadeaban. Me dio una linterna pesada, un manojo de llaves y un cuaderno gastado. «Tu trabajo es sencillo, Sofía», dijo con voz baja. «Camina por el cementerio, asegúrate de que no entre nadie y cierra al amanecer, pero no te acerques al sector viejo, el que está junto a la cruz de piedra. Ese lugar no es para ti». Le pregunté por qué, pero solo negó con la cabeza y se fue, dejándome sola con el ruido de sus pasos en la grava. Mi turno empezó a las 9. Cerré la reja después de que don Eusebio se fue y comencé a caminar por los senderos, con la linterna alumbrando las lápidas. El cementerio era más grande de lo que parecía, con caminos que se retorcían como si no quisieran ser encontrados. El silencio era pesado, solo roto por mis pasos y el crujido de las hojas secas. Intenté no ponerme nerviosa, tarareando una canción para espantar el miedo, pero cada sombra me hacía saltar, y las lápidas parecían mirarme al pasar. Cerca de la medianoche escuché algo raro, un golpeteo suave, como si alguien tocara madera con los dedos. Venía del sector viejo, justo donde don Eusebio me había dicho que no fuera. Me quedé quieta apretando la linterna y escuché con atención. El golpeteo paró, luego volvió, lento y constante. Me dije que era un animal, tal vez un pájaro o una rata, pero mi estómago se apretó. Di unos pasos hacia el sonido, pero recordé la advertencia. La cruz de piedra estaba por ahí, una figura alta y gastada que había visto al llegar. El golpeteo se mezcló con un susurro tan bajo que pensé que lo había imaginado. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, pero no entendía las palabras. Mi piel se erizó y giré la linterna a mi alrededor, pero no había nada, solo lápidas, sombras y los árboles moviéndose con el viento. Los susurros se hicieron más fuertes como un murmullo que venía de la tierra. Retrocedí con los pies pesados y corrí a la caseta. Me senté ahí con la puerta entreabierta y escribí en el cuaderno. Escuché golpes y susurros en el sector viejo. Seguro es nada, pero no me lo creía. Pasé el resto de la noche en la caseta, sobresaltándome con cada ruido. Los susurros se desvanecían por momentos, pero el golpeteo seguía, siempre desde el mismo lugar. Mantuve la linterna encendida apuntando a la puerta, como si eso pudiera protegerme. Cuando el cielo empezó a aclarar, los sonidos pararon, y el cementerio parecía casi normal, bajo la luz gris del amanecer. Don Eusebio llegó para reemplazarme, y le conté lo que había oído. No pareció sorprendido, solo cansado. «No te acerques a la cruz de piedra, Sofía», dijo con voz cortante. «Hay cosas que no necesitas saber». Caminé de vuelta a mi cuarto, agotada pero inquieta. Los golpes, los susurros, las advertencias de don Eusebio, todo me daba vueltas. Sabía que debía renunciar, buscar otro trabajo, pero necesitaba el dinero, y una parte de mí quería saber qué pasaba. ¿Qué había en el sector viejo? ¿Por qué don Eusebio estaba tan nervioso? Decidí que la próxima noche me acercaría a la cruz de piedra, solo para mirar. No sabía que esa decisión me iba a llevar al secreto más oscuro del silencio. No podía dejar de pensar en los susurros y los golpes. Todo el día, mientras intentaba dormir en mi cuarto, esos sonidos se repetían en mi cabeza, como si el cementerio me hubiera seguido. Las palabras de don Eusebio, «Hay cosas que no necesitas saber», me daban vueltas, pero en lugar de alejarme, me hacían querer entender. ¿Qué había en el sector viejo que lo ponía tan nervioso? ¿Por qué la cruz de piedra era tan importante? Decidí que en mi segundo turno me acercaría a ese lugar. No iba a tocar nada, solo mirar. Pero algo en mi corazón me decía que no iba a ser tan sencillo. Llegué al cementerio al anochecer, con la mochila cargada, la linterna de siempre, una extra por si acaso, el cuaderno y una botella de agua. El cielo estaba oscuro, sin estrellas, y el aire se sentía más pesado que la noche anterior. Don Eusebio estaba en la caseta revisando unas herramientas. Cuando me vio, frunció el ceño. «No hagas tonterías, Sofía», dijo sin levantar la vista. «Mantente en los caminos principales». Asentí, pero no dije nada. No quería prometer algo que no iba a cumplir. Cuando se fue, cerré la reja y empecé a caminar. El cementerio estaba igual de silencioso, pero ahora cada crujido de las ramas me ponía los nervios de punta. Intenté quedarme en la parte nueva, donde las lápidas eran más ordenadas, pero mis ojos seguían yendo hacia el sector viejo. La cruz de piedra se veía a lo lejos, alta y oscura, como si marcara el límite de algo prohibido. Los susurros volvieron, suaves al principio, viniendo de esa dirección. Esta vez no sonaban como un lamento,
sino como si me llamaran, diciendo palabras que no podía entender. Me detuve a unos metros del sector viejo. Las lápidas ahí eran diferentes, más antiguas, cubiertas de musgo y tan gastadas que parecían derretirse en la tierra. Algunas estaban rotas y otras tenían símbolos extraños tallados, como círculos y líneas torcidas. La cruz de piedra estaba en el centro, rodeada de tumbas que parecían más hundidas, como si el suelo las estuviera tragando. Apunté la linterna hacia una lápida, pero no había nombres, solo esos símbolos que me daban escalofríos. El aire era más frío aquí, y mi aliento se volvía nubes que desaparecían rápido. Entonces escuché el golpeteo otra vez, más claro que la noche anterior. Venía de una tumba cerca de la cruz, un sonido lento, como si alguien tocara desde dentro. Mi corazón se aceleró y di un paso atrás, pero los susurros me detuvieron. «¡Ven! ¡Ven!», decían, tan claros que parecía que alguien estaba a mi lado. La linterna temblaba en mi mano y el haz de luz se clavó en la tumba. Por un momento creí ver la tierra moverse, como si algo empujara desde abajo. Me quedé congelada, con el cuerpo gritándome que corriera, pero mis pies no se movían. De repente la linterna parpadeó y se apagó. La golpeé contra mi mano, pero no volvió a encender. La oscuridad me envolvió, y los susurros se hicieron más fuertes, como un coro que venía de todas partes. Saqué la linterna extra, pero antes de encenderla, vi algo en la penumbra, una sombra alta y delgada, parada junto a la cruz de piedra. No tenía cara, pero sentía que me miraba. Levantó una mano, lenta como si me señalara. Encendí la linterna con dedos temblorosos, y la sombra desapareció, pero el golpeteo seguía, ahora más rápido, como si estuviera desesperado. Corrí hacia la caseta, tropezando con las raíces y las lápidas. Me encerré ahí, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar. Escribí en el cuaderno con la mano temblando. Vi una sombra junto a la cruz. Los golpes no paran. Intenté calmarme tomando sorbos de agua, pero los susurros seguían, ahora dentro de mi cabeza repitiendo «ven, ven», como una orden. No quería volver al sector viejo, pero tampoco podía quedarme sentada, ignorando lo que había visto. Decidí caminar por otra parte del cementerio, lejos de la cruz. Mientras pasaba por las lápidas, noté algo extraño. En una tumba, había un collar pequeño medio enterrado en la tierra. Lo recogí con cuidado y lo miré bajo la linterna. Era de plata, con un colgante en forma de corazón. No sabía por qué, pero sentí que no debía estar ahí, como si alguien lo hubiera dejado a propósito. Lo guardé en mi mochila con un nudo en el estómago. Más adelante encontré una flor fresca, una rosa roja colocada en una lápida sin nombre. Nadie había entrado al cementerio esa noche. Entonces, ¿quién la puso? El resto del turno lo pasé en la caseta sin moverme. Los susurros se desvanecieron, pero el golpeteo seguía, como un reloj que no paraba. Cuando llegó el amanecer, don Eusebio apareció para relevarme. Le mostré el collar y le conté lo de la sombra y los golpes. Su cara se puso blanca y me quitó el collar de las manos. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz temblorosa. Le dije la verdad y él negó con la cabeza. «No debiste tocar nada, Sofía. Esas tumbas del sector viejo no son como las demás. Llévalo de vuelta y no te acerques otra vez». Me fui al pueblo, agotada pero con la cabeza llena de preguntas. ¿Qué era esa sombra? ¿Por qué los susurros me pedían que fuera? ¿Y de quién era el collar? Sabía que debía renunciar, pero no podía. El cementerio me tenía atrapada, y necesitaba saber la verdad. Planeé que la próxima noche, mi último turno de la semana, volvería al sector viejo, no para tocar nada, sino para entender qué estaba pasando. No sabía que esa decisión me iba a llevar al corazón de un secreto que el silencio había guardado por demasiado tiempo. No podía seguir ignorando lo que pasaba en el silencio. Los susurros, los golpes, la sombra junto a la cruz de piedra, todo me perseguía, incluso en el día cuando intentaba descansar. El collar que encontré y la advertencia de don Eusebio me quemaban en la mente. Sabía que debía dejar el trabajo, buscar algo más, pero el cementerio no me dejaba ir. Era como si me hubiera marcado, como si quisiera que descubriera su secreto. Decidí que mi último turno de la semana sería mi oportunidad de entender. Iba a volver al sector viejo, no para tocar nada, sino para mirar y escuchar. Pero algo en mi corazón me decía que no iba a salir de ahí sin respuestas, ni sin miedo. Llegué al cementerio al anochecer, con la mochila más pesada de lo normal. Llevaba las 2 linternas, pilas nuevas, el cuaderno
la botella de agua y una cuerda corta que metí por si acaso. Devolví el collar a la tumba donde lo había encontrado, como don Eusebio me pidió, pero no podía sacarme de la cabeza el colgante en forma de corazón. El cielo estaba cubierto de nubes negras, y el aire olía a lluvia, aunque no caía ni una gota. Don Eusebio ya se había ido cuando llegué, pero dejó una nota en la caseta. No vayas al sector viejo, Sofía. Última advertencia. La arrugué y la guardé en el bolsillo. No iba a detenerme ahora. Cerré la reja y caminé directo hacia el sector viejo sin darme tiempo para dudar. Las lápidas del camino parecían más torcidas, como si se inclinaran hacia mí. La cruz de piedra se alzaba al fondo, oscura y silenciosa, rodeada de tumbas que parecían respirar. Los susurros empezaron antes de que llegara, suaves pero claros, diciendo: «Mira, mira». En lugar de «ven», mi linterna alumbraba las lápidas, y los símbolos tallados parecían brillar, aunque no había luz que los reflejara. El golpeteo volvió, desde la misma tumba de antes, lento pero insistente, como si algo quisiera salir. Me detuve frente a la tumba, con el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. La tierra estaba suelta, como si alguien hubiera cavado y vuelto a cubrir. Apunté la linterna y por un segundo vi un movimiento. Un montículo de tierra se levantó, como si algo empujara desde abajo. Di un paso atrás con la respiración entrecortada, y los susurros se convirtieron en un grito. «Mira, mira». No podía moverme. Era como si la tumba me tuviera atrapada. Entonces la linterna parpadeó y en la penumbra vi la sombra otra vez. Estaba junto a la cruz, alta y sin forma. Pero ahora había más. Figuras delgadas, sin caras, saliendo de las otras tumbas, moviéndose como si flotaran. Solté un grito y corrí, pero tropecé con una raíz y caí de cara. La linterna rodó, y la luz se quedó apuntando a la tumba. Vi una mano salir de la tierra huesuda y gris, con dedos que arañaban el aire. Las sombras se acercaban, sus formas temblando como si no pertenecieran a este mundo. Me arrastré hacia atrás, buscando la linterna extra, pero los susurros ahora decían mi nombre. «Sofía. Mira, Sofía». Encendí la segunda linterna y las sombras retrocedieron, pero no desaparecieron. Estaban ahí, esperando, con los brazos extendidos hacia mí. Me levanté y corrí hacia la caseta, con las piernas temblando y el aire quemándome los pulmones. Las sombras me seguían, silenciosas, pero sentía su presencia, como un peso en la espalda. Llegué a la caseta y me encerré, empujando una mesa contra la puerta. Los susurros no paraban, ahora dentro de mi cabeza, repitiendo mi nombre una y otra vez. Escribí en el cuaderno, con la mano temblando tanto que las letras apenas se entendían. Las sombras están vivas. Salieron de las tumbas. No sabía qué hacer, solo me quedé ahí, con la linterna apuntando a la puerta, hasta que el cielo empezó a aclarar. Cuando amaneció, los susurros pararon y las sombras desaparecieron. Salí de la caseta con el cuerpo agotado y corrí hasta la reja. No esperé a don Eusebio. Dejé las llaves y la linterna en la caseta y caminé al pueblo sin mirar atrás. Esa misma mañana, empaqué mis cosas y me fui a otro pueblo, lo más lejos que pude. Nunca volví a el silencio, pero no pude dejarlo atrás del todo. El cuaderno sigue conmigo. Y a veces, cuando estoy sola, escucho los susurros suaves, como si vinieran de la tierra. Antes de irme, busqué información sobre el cementerio en la biblioteca del pueblo. Encontré un libro viejo, escondido en un rincón, que hablaba del silencio. Decía que hace mucho tiempo, el pueblo había hecho un pacto con algo que vivía bajo las tumbas, algo que prometía cuidar el lugar a cambio de silencio. Las tumbas del sector viejo, las de la cruz de piedra, no eran para los muertos, sino para los que habían roto ese pacto, los que habían mirado lo que no debían. No sé si es verdad, pero mi nombre en esos susurros me hace pensar que yo también rompí algo al acercarme. Ahora evito los cementerios y los lugares oscuros, pero a veces, en la noche, cuando todo está quieto, siento que la tierra me llama. Cierro los ojos y trato de ignorarlo, pero los susurros siempre están ahí, esperando. No sé qué eran esas sombras ni por qué me pedían que mirara. Solo sé que el secreto del silencio sigue enterrado bajo la cruz de piedra, y que una parte de mí se quedó en ese cementerio, atrapada con las sombras que nunca descansan.